Nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, analizando temas de crecimiento humano, de crecimiento personal con la maestra Paula Xiomara Méndez. Hablábamos de un tema interesante, el abrazo. El abrazo es salud, el abrazo es liberación, el abrazo es afecto, es ternura, es amor, es amistad. Es lindo abrazar. A mí me encanta encontrarme tanto con Jorge Iván Rodríguez como con Raúl Rodríguez, ambos hermanos, los hijos de doña Miriam y don Iván, porque siempre que nos encontramos nos abrazamos con esa hermandad, con esa fraternidad que nos profesamos. Y me siento muy aliviado y muy bien, muy en paz cada vez que me junto con Jorge Iván o con Raúl. Lo propio hacía con Junior. Qué pena que se nos fue Junior a destiempo. Tres hermanos que me dio la vida, los hijos de doña Miriam y de don Iván. Maestra, hemos visto no solo aquí, sino en la sociedad humana, el tema de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, y el tema del suicidio, o el tema de un joven que ocurre mucho en Estados Unidos, que busca un arma o del padre o la compra, o la consigue de alguna manera, y hace una matanza por ahí, o aquí mismo, uno que otros jóvenes que se viven suicidando, ahorcándose, por motivos que a veces se desconocen. Uno, por la familia puede suponer que era una noviecita o que el papá le habló mal. Y ahora el caso último de San Juan de la Maguana, ahí en Juan de Herrera, el padre que asesina a su hija adolescente de 14 años, que dijo, porque era muy contestataria, respondona, como que era de alguna manera desobediente. Pero el señor entró en una crisis depresiva, bebía todos los días. La esposa, según dice la prensa, está en España, en Europa, de hace 15 días. Este tema de los adolescentes, de los jóvenes y el suicidio, ¿qué mirada pudiéramos tener de ese tema, maestra? Esto es un tema que a mí me llama mucho la atención, don Alfonso, y creo que nuestra sociedad no debe ser indiferente ante algo tan terrible. Lo primero es que los jóvenes no están llamados a morir, de ninguna manera. Y yo escuchaba cómo usted comentaba el caso lamentable que ocurrió en San Juan, y mucho menos a manos de quien debe cuidarla, amarla, protegerla. Tiene que ser terrible para alguien que te haga daño a la persona que amas. O sea, yo no puedo, o sea, tengo mis hijos y es que los protegería con mi vida. Entonces no se entiende que tú les hagas daño. Cuando uno analiza estos temas, te llegan muy profundo porque es una situación que uno dice, uno no puede ponerse en el lugar del otro jamás. Pero sí uno puede ponerse en el lugar de la víctima. Cuando yo veo que mi madre viene a hacerme daño, será una situación tan dolorosa que a mí me matará el dolor de entender que es ella la que me hace daño, no lo que me haga. Entonces, ahí es que a mí me da tanta pena. Y es por lo cual la sociedad no debe ser indiferente. ¿Qué está pasando con los niños menores? ¿Por qué un niño decide el suicidio? Esto es muy grave. Y hablábamos ahorita del abrazo. Y nosotros debemos pensar en muchas cosas. Lo primero es que los hijos hay que quererlos mucho y demostrárselo, con límites. Porque a veces los amamos tanto y les damos todo, supuestamente material. Y entonces, al darles todo, a veces olvidamos que en ese todo, a veces nos estamos pasando con situaciones, con algunos aspectos en los cuales ellos no aprenden a tolerar las frustraciones, a manejar las frustraciones. Ahora mismo estamos criando niños, príncipes, niñas princesas, niñas que lo tienen todo, que desde antes de nacer a esas niñas le estamos dando una fiesta desde antes de nacer y a esos niños y una fiesta increíble cada año de cumpleaños.
y cada Navidad, y le estamos comprando la ropa igual que a nosotros los adultos, pero más pequeña, y le estamos poniendo el último grito de la moda a esas niñas siguiendo las redes sociales, entonces no le decimos que no jamás, y estamos preparando niños que no tienen cómo enfrentarse a las frustraciones. Que un niño vive en una casa donde de repente no hay alguna cosa, no pasa nada, es importante que sepan que en la vida no lo vamos a tener todo. Que se pelee con su hermano, es importante cuando están pequeños, todos nos peleamos con nuestros hermanos y los recordamos ahora con cariño y hasta extrañamos esas peleas. Pero eso nos ayuda a aprender a solucionar nuestros problemas de otra manera, por supuesto, no entendiendo que para todos nos tenemos que pelear, pero sí a entender y a convivir con los demás, porque nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con el otro siempre. El otro no tiene por qué estar de acuerdo con lo que queremos, ni nosotros con lo que ellos quieren. Pero sí, en esa casa donde se nos cría, se nos debe enseñar que mi hermano es diferente y tengo que aceptarlo y tengo que aprender a convivir con sus puntos de vista. ¿Qué está pasando en las casas ahora? Tenemos unas madres que lamentablemente la mayoría está ausente porque estamos trabajando, porque estamos en un papel ahora de hacerlo todo, porque ahora nosotras queremos hacerlo todo. Queremos estar impecablemente arregladas, pero queremos ser las esposas perfectas, las madres perfectas y las profesionales perfectas. Y no nos queda tiempo para dormir, y no nos queda tiempo para dedicarlo a todo, para hacerlo todo perfecto. Es imposible. Y le hemos quitado mucho tiempo a muchas cosas, incluyendo tiempo que dedicamos, que debemos dedicar a conocer mejores a nuestros hijos. Entonces no nos damos cuenta de algunas cosas que van ocurriendo, don Alfonso. Algunos cambios sutiles en la conducta de nuestros hijos, que nos pueden ir diciendo que este niño mío está pasando por un trauma grave, está pasando por una situación difícil, está pasando por un bullying insoportable en la escuela, o por una situación con una parejita que no puede solucionar. Los muchachitos a esta edad tienen también sus noviecitas en el colegio, o le han disminuido las calificaciones y está acostumbrado a ser el mejor. Entonces, tenemos que sacar tiempo, don Alfonso, las madres, los padres, papá y mamá, para estar más tiempo con los hijos, para conocerles mejor, para poder ayudar. Porque la situación de los niños es diferente. Hay señales que son muy contradictorias para usted entender qué está pasando en un niño. En un adulto, que un adulto esté deprimido, hay como señales más claras. Sin embargo, en los menores, esas señales son un poco más, es más difícil llegar a qué puede estar pasando. Sin embargo, maestra, vivimos una realidad hoy muy compleja para encaminar el proceso de educación, formación de nuestros niños, porque hay ahora unos códigos, unas leyes, unas normas legales que si un niño se inventó de que la mamá o el papá le habló mal o le dio una pela, ese padre, esa madre puede tener un problema, y entonces una madre que trabaje, un padre que trabaje, no quisiera verse en un berenjenal con un muchacho que cogió un teléfono y llamó y se inventó de que lo maltrataron, de que le hablaron mal, de que le dieron una pela, y entonces tiene que coger por una fiscalía, para un tribunal, y hasta pierde el trabajo, porque le pueden dejar ahí tu guardado 48 horas y después tener que buscar un abogado para que lo defienda, y él no tiene dinero, porque con lo que gana apenas puede suplir lo básico de la casa.
Es un mundo complejo. Es como que el padre, la madre hoy no pueden corregir a sus muchachos. Entonces, ¿cómo criar, cómo formar si no hay adecuadamente un proceso de formación, corrección? Y en la crianza hay un momento en que hay que coger una correíta o un barejón o dar 4 nalgadas, pero eso es prohibido hoy. Eso es prohibido hoy. Entonces, los padres, las madres tienen como el temor, y ahora los muchachos le dicen y las niñas le dicen a cualquiera: yo no te mandé a traerme al mundo, problema tuyo. Es un cuadro bien difícil el que se ha instrumentado en los últimos 15 o 25 años para este mundo de Dios. ¿Cómo criar? ¿Cómo corregir? Es muy complicado ahora, sí, corregir. Muy complicado para los profesores. Yo realmente ahora no me imagino ser profesora de adolescentes, como fui cuando era muy joven. Fui profesora de adolescentes. Y era complicado, porque eran adolescentes un poco mimados de la alta sociedad de Barahona. Complicado. Pero era importante porque estábamos en un colegio de monjas y de las monjas inspiran respeto. Todo el que va a un colegio de monjas sabe que se tiene que someter a un régimen disciplinario. Ya nada más con saber que es de monja. Entonces eso ayudaba. Pero en el aula, como que a tener 40 estudiantes de 15, 16 años en tercer teórico, a mí me ayudaba que era química. Y entonces el área impone también respeto. Pero no es fácil. Ahora, don Alfonso, hay tantas situaciones, porque ¿cómo lograr esa disciplina, como usted dice? Lo primero que los padres tienen que lograr esa disciplina es con una conducta también adecuada. Un padre no puede tener una vida desordenada y exigirle al hijo una vida de respeto, una vida de orden. Y la mayoría de los chiquillos que están entre 13 y 14 años, algunos de sus padres andan ahora también bastante desordenados. Entonces es difícil. Tú tienes como padre que tener lo que dices, tener una conducta adecuada, porque lo que haces dice más que lo que dices. Entonces, como padres, tenemos que hablar con nuestra conducta también. Ese es un tema interesante. Yo preferiría como ir a una pausa y volver con ese tema. Además, yo quiero como mirar a futuro y ver las abuelas llenas de tatuajes. Pausamos, señor director. Retornamos con Paula Xiomara.